Va a dar comienzo al programa postgradual Diplomado en Ecografía Básica Abdominal y Ginecobstétrica, a cargo de la magíster, la doctora Elvia Canazas Beizaga, quien va a dar el inicio del primer módulo denominado Ecografía Abdominal. Querida doctora, la sala es suya, puede comenzar. Bienvenidos. Buenas noches, queridos doctores. Bienvenidos a este primer módulo de ecografía abdominal. En instancia, felicitarlos, ¿no? Porque es un paso adelante tomar un curso postgradual. Se invierte tiempo, interés. Espero que sea de su agrado el módulo. Bueno, como ya me ha presentado la doctora María, mi persona es docente de la institución bastantes años. ¿Qué es importante para mí recalcar para ustedes? Es importante, doctores, que si ustedes encuentran alguna sugerencia, alguna falencia, algo durante el transcurrir del módulo, tengan toda la confianza de decírmelo, doctores. Tengo toda la predisposición de modificar, de mejorar siempre la calidad de la enseñanza. Por otra parte, el material que yo les brindo es completamente didáctico, es sintético, puesto que la medicina sí o sí es lectura, ¿no? Entonces, para eso van a tener sus textos de base, pero lo que yo les voy a brindar son resúmenes didácticos, esquemas para poder entender la ecografía y posteriormente la práctica. Siempre ha sido mi método de trabajo. Siempre ha sido mi método de trabajo tratar de llevar toda la parte teórica al inicio y al final sea la parte práctica. Porque así el cursante tiene la capacidad de, en un solo estudio, poder visualizar varias estructuras anatómicas, estudiarlas y analizarlas, ¿no? Si llevamos por partes más la práctica, esto se nos limita. Bueno, les voy a ir mostrando. Creo que ya han visto el cronograma que está en la plataforma virtual. Y todos ya han podido ver. ¿Cuál es nuestro método de trabajo? Estamos en modo virtual. Es un poquito complicado la parte de la exposición, que ustedes puedan compartir cortas semanales. Ya vamos a empezar con una práctica ahora cortita que se les voy a subir, va a tardar hasta mañana en la plataforma virtual, que va a ser enteramente de lo que avancemos hoy, ¿ya? Solamente prácticas virtuales, luego les voy a mandar también trabajitos de investigación cortos, según los temas que vayamos llevando por semana. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Vamos a empezar a compartir pantalla un momentito. Bueno, doctores, vamos a empezar con fundamentos. Antes, quiero recalcarles un detalle, porque debe haber algunos que están en el trabajo, en turno quizás. En el cronograma que han visto, la clase 6 es la evaluación final y general, para la cual yo voy a necesitar que todos estén con sus cámaras habilitadas. Les digo para que prevean, vamos a tratar de no mover horarios, solo en casos muy excepcionales vamos a
vamos a ver, modificar horarios o fechas. En lo posible vamos a tratar de respetarlos y siempre hay alguna excepción, alguna situación extrema. Por otra parte, si yo les anuncio una evaluación previa a una semana, entonces ustedes también las evaluaciones las vamos a hacer con cámara encendida ya. Va a ser cosa de 15 a 20 minutos nada más. Eso sí, para que prevean, les voy a decir yo con el tiempo adecuado, ¿no? ¿Están viendo todos mi pantalla? Sí, doctora, se ve su pantalla. Listo. Entonces, esta es la clase, el tema número 1, que son fundamentos de la ecografía. Ya, vamos a empezar. ¿Qué acápites vamos a ver? Vamos a ver introducción, bases físicas de la ecografía. Doctora, le cortaré un segundito. Doctora, perdón. Se está Dígame, escuchando muy bien su audio, no sé si es mi equipo o tal vez de usted, pero no está muy nítido el audio. Por favor. ¿Alguien más tiene algún problema con el audio, por favor? Sí, Y doctora, traten por favor. de escribirlo en el chat, por favor. Yo voy a ver, voy a subirle el mayor volumen. Ahora. Continuamos. Entonces, doctores, vamos a empezar por la introducción, las bases físicas de la ecografía, la semiología ecográfica y el manejo del ecógrafo. Eso es muy importante, puesto que los ecografistas somos ecógrafo dependientes. ¿A qué me refiero con este término de ecógrafo dependientes, doctores? A que nosotros tenemos que aprender a manipular el equipo, si no nosotros no vamos a poder desenvolver nuestra técnica. Si nosotros bien sabemos los cortes, etcétera, no vamos a poder demostrarlo si no sabemos el manejo del equipo o para qué sirve cada función del equipo. La técnica de imagen con reconocida capacidad diagnóstica unida a múltiples ventajas. Eso es la ecografía. Hay ausencia de radiación ionizante. Es de gran disponibilidad. La exploración es en tiempo real y dinámica. Es el único estudio de gabinete o de imagen que nos da un diagnóstico en tiempo real. Es no invasiva y tiene aplicación intervencionista. ¿Qué quiere decir la ausencia de radiación ionizante? ¿Qué pasa cuando ustedes les preguntan, sus colegas, amistades, familiares, cuántas ecografías se puede realizar a una embarazada sin que ésta le cause daño? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Le causa daño? ¿Hay que tener algún cuidado? ¿Es de algún tipo de riesgo? ¿Qué piensan ustedes, doctores? A ver, activen sus micrófonos y respondan, no hay problema. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. En el caso de las embarazadas, se piden 3 ecografías, cada una en cada trimestre, ¿no? La primera para confirmar que hay embarazo, la segunda para ver si hubiera malformaciones y determinar el sexo, y la tercera para ver, para determinar el ILA, si hubiera oligodramnios, polidramnios. Más que todo, se piden 3 para terminar esas cosas, ¿no? Salud. Si necesitáramos más ecografías, por ejemplo, un embarazo de alto riesgo, se le pide ecografías cada semana incluso. ¿Le produce algún riesgo al producto? ¿Tiene algún riesgo de... Buenas noches, doctora, y buenas noches, colegas. No, no produce ningún riesgo, doctora. Se puede solicitarlas según necesidad del médico tratante o médico que lo atiende a la gestante, puede realizarse las ecografías que sean necesarias, ya que estas no son invasivas como las
que dice no radiación ionizante, no tienen ningún tipo de radiación. Son solo ondas sonoras. Exacto, ondas sonoras. Muy bien. Su carácter es operador dependiente y obliga al conocimiento de las bases físicas y técnicas. Eso es lo que hace la diferencia entre un ecografista inicial, uno con un poco de más experiencia, que es operador dependiente. Las técnicas se van desarrollando con la práctica, con la aplicación del conocimiento teórico sobre la práctica. ¿Ya? Es importante saber las bases físicas para poder desarrollar las técnicas ecográficas, los cortes que yo les voy a enseñar. ¿Cuáles son las bases físicas de la ecografía? Las bases físicas son que es una técnica de imagen basada en el uso del ultrasonido. ¿Qué es un ultrasonido? Es un sonido encima de lo normal, ¿no es cierto? Ultrasonido. Los sonidos audibles del ser humano es de 20 Hz a 20 kHz. Los ultrasonidos van mayor a 20 kHz, ¿no es cierto? Entonces, inferior a este número, inferior a esta cantidad mayor a 20 Hz son los infrasonidos, luego los sonidos y encima nos vienen los ultrasonidos, que es lo que nosotros vamos a estudiar en estos momentos, hipersonidos, ¿no? ¿Dónde encontramos ultrasonidos en la naturaleza? En los delfines y en los murciélagos. Se dice que estos animales son los que tienen mayor desarrollo de sus sentidos, en realidad de su sentido del oído. Es lo que les guía, lo que es su sentido más desarrollado, lo que les permite incluso transportarse a estos animales. Ellos tienen entonces su sonido más desarrollado a ultrasonido, lo que los seres humanos no podemos. Aquí vemos un poquito el monitor, el transductor. ¿Qué es el objetivo de la imagen, doctores? Vean las ondas del ultrasonido, cómo ingresan hacia el cuerpo humano. Vamos a ver en esta clase también las formas de transductores, pero quiero que observen aquí el transductor que tiene una angulación mayor a 90 grados. ¿Y cómo ingresa en forma de ondas sonoras para el estudio de los órganos abdominales? Mediante el transductor. Continuamos con las bases físicas del ultrasonido. La energía mecánica se transmite mediante ondas de presión en un medio material, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros? Esto hablando en física básica. La amplitud, la máxima altura de la onda sonora. Se mide en decibelios. La longitud de onda, que es la distancia que recorre una onda del ciclo completo. Esto es una onda completa. La frecuencia es el número de ciclos por segundo y es lo que se mide en hercios por ciclo. Y la velocidad de propagación, la distancia que recorre una onda en la unidad de tiempo. Este último muy importante para que nosotros podamos distinguirlo en la escala de grises, ¿no? La velocidad de propagación de las ondas sonoras por medio de los órganos en el estudio. La frecuencia es el número de ciclos por segundo, los hercios y los parámetros que podemos modificar según la elección de la onda. ¿Ya? Vamos a ver esta ecuación que es la velocidad. La velocidad es igual a la frecuencia por longitud de onda. ¿Ya? Esto es importante como base física y siempre ingresa como pregunta de evaluación. La velocidad es igual a la frecuencia por longitud de onda. Tenemos la presión, la frecuencia, el número de ciclos. Las bases físicas. Continuamos. La velocidad de propagación son parecidas para los distintos tejidos del organismo, salvo para las del aire y el hueso. El ecógrafo asume una velocidad promedio para todos. Por ejemplo, la velocidad promedio es 1540 metros sobre segundo, que es lo que se propaga en las partes blandas. Vamos a analizar este cuadro. Vemos que aquí el aire tiene 331 metros sobre segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una velocidad baja. Es la velocidad con que las ondas sonoras traspasan el aire. 331 metros sobre segundo.
Después tenemos la grasa, el agua, el cerebro, el hígado, el riñón, todo. Y una media de todos estos es 1540 metros sobre segundo. Lo que quiere decir que la propagación de las ondas sonoras a una velocidad de 1540 metros sobre segundo es óptima para la formación de una imagen. Eso quiere decir. Aquí tenemos el hueso. ¿Qué quiere decir esto? Que la onda sonora pasa a 4080 metros sobre segundo, una velocidad muy elevada. Entonces, vemos que en ambos extremos marcados, la formación de imagen es inadecuada, no es óptima. Todas las velocidades que se acerquen a 1540 sobre segundo, 1500 metros sobre segundo, nos va a producir una imagen ecográfica óptima. Eso quiere decir este cuadro. ¿Me entiende? Aquí vemos el hueso, 1080 metros sobre segundo. Aquí vemos el músculo, el hígado, se toma como parte media, las partes blandas, 1540 metros sobre segundo, y la velocidad mínima, que son 330 metros sobre segundo. ¿Alguna duda, alguna pregunta en este momento? Aunque sea en el chat, todos. Esto es importante, doctores, en lo que les había hablado de la ecuación. La velocidad es igual a la frecuencia por longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay mayor frecuencia, menor es la longitud de onda. ¿Qué quiere decir eso? El espacio que recorre la onda sonora es menor. Por lo tanto, hay menor penetración. Cuando la frecuencia es baja, entonces la longitud de onda, o sea, la distancia en la que recorre es mayor. Por lo tanto, hay mayor penetración. ¿Qué produce una menor penetración? Si tenemos una mayor frecuencia, produce un aumento de nitidez, un aumento en calidad de imagen, una visión mayor y mejor. Eso produce. Cuando hay menor frecuencia y la onda transcurre a más profundo o mayor longitud, la penetración es mayor, pero la nitidez de la imagen es menor. La calidad de imagen disminuye. ¿Se entiende eso, doctores? Vamos a hablar un poquito de la resolución de imagen. La capacidad, ¿qué es la resolución? Es la capacidad del ecógrafo de distinguir dos imágenes cercanas y se expresa en milímetros en más bajo o mayor resolución, ¿no es cierto? Buena resolución y baja resolución. Es como los celulares, entre más megapíxeles tenga, la resolución de la fotografía va a ser mayor. ¿Y qué quiere decir los píxeles? Cuanto mayor la nitidez entre espacio y espacio, o entre milímetro y milímetro, o entre molécula y molécula, como quieran. Entre mayor cantidad hay, entonces la resolución es mayor. ¿Qué quiere decir los dos tipos de resolución? La resolución axial, que dice que la resolución en el plano longitudinal, el haz del ultrasonido, puede traspasar una estructura que está arriba y otra que está abajo. Eso quiere decir que el haz del ultrasonido nos va a permitir ver una estructura aquí y luego ver la estructura de aquí abajo. Eso quiere decir la resolución axial. La resolución en el plano perpendicular depende de la anchura del haz. No, al lado o distinguir una al lado de la otra. Para que me... ¿Qué les parece este esquema? Vamos a ir
siendo adecuado. Ahora sí me escuchan, doctores. Ahora sí me tienen que escuchar. La velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. ¿Por qué es importante esto, doctores? Porque en base a esto vienen los transductores. En base a esto vamos a hacer uso del material del ecógrafo. Cuando hay mayor frecuencia, menor longitud de onda, menor penetración, pero la resolución es mayor. ¿Ya? Aquí vemos una ecografía de tiroides. ¿Ya? Este es el lóbulo derecho, el istmo tiroideo y el lóbulo izquierdo. ¿Ya? Quiero que vean la entrada de la sonda, que es... un momentito, voy a ver mi puntero. No ven mi puntero, ¿no? Aquí. Ahora sí ven, ¿no? Doctores. Entonces, quiero que vean la entrada de la sonda, que es esta parte de la imagen. Ahora, pasamos a este otro esquema, donde tenemos la frecuencia menor, mayor longitud de onda, mayor penetración, pero menor resolución. Quiero que vean esta entrada de la sonda. Este cuadro, ¿se entiende, doctores? Más ratito vamos a ver lo de resolución lateral que está en el chat box. ¿Cómo vamos, doctores? ¿Se entiende? ¿Se escucha?
Janet, William, Clavel, Lady, Miguel, doctor Miguel, Pilar, Johnny, Indy, Lisette. ¿Cómo vamos con la comprensión de este cuadro? Disculpe, doctora, se está entrecortando el audio. No logré comprender bien. Ya, ¿desde dónde más o menos? Escriban por favor en el audio, en el chat. Bueno, entonces habíamos hablado de esta ecuación. Aquí un poquito de resolución lateral que habíamos dicho que íbamos a repetir. Es la resolución del plano perpendicular al haz. Depende de la anchura del haz. Ahora, ¿a qué nos referimos con el haz del ultrasonido? A la entrada de la sonda. Ahora vamos a ver tipos de sonda. Entonces refiere a la entrada, ¿no? Por ejemplo, aquí vean la entrada de la sonda. Depende de la entrada de la sonda y su capacidad angular para que nosotros podamos distinguir una estructura al lado de la otra. Por ejemplo, el páncreas, ese tipo de estructuras, el hígado al lado del riñón, entonces la resolución lateral nos permite distinguir ambas estructuras anatómicas. Ahora, lo importante, ¿a qué me refiero con altas frecuencias? A los transductores que nos sirven para estudiar estructuras superficiales. ¿Ya? Estructuras superficiales tienen frecuencias altas, pero tienen una longitud de onda corta, menor penetración, pero mayor resolución. Al contrario, cuando hablamos de frecuencias bajas, hablamos de transductores con frecuencias entre 2.5, 3.5, 5.5 hasta 7 MHz para ver estructuras más profundas, pero la resolución es menor. ¿Se entiende eso, doctores? Lo estamos repitiendo así lo más importante. Recién estamos iniciando, no se preocupe. Pero estoy dando hincapié en las partes que son más importantes de la física del ultrasonido y por ende son para evaluación, porque yo necesito que salgan de este curso sabiendo estos detalles de las bases físicas, ¿no? De memoria. Continuamos con las bases físicas. La interacción del ultrasonido con los tejidos conduce a la atenuación del sonido. Es decir, o sea, la interacción del haz del ultrasonido con nuestros tejidos. No todos tenemos los mismos tejidos. De ya no tenemos el mismo volumen de tejido celular subcutáneo, incluso del grosor de la piel en diferentes partes de nuestro propio cuerpo. Entonces, la atenuación de nuestro organismo ante la llegada del haz del ultrasonido. La disminución de la intensidad de las ondas del ultrasonido a medida que atraviesan los tejidos. Entonces, dependiendo qué tejido estamos incidiendo. Conforme se propaga el haz del ultrasonido, su intensidad es atenuada por diversos mecanismos. O sea, la intensidad del haz del ultrasonido va a ser afectada por la refracción o dispersión, que son los más comunes. Seguramente en los textos que están en la bibliografía
encontrarán mayores mecanismos. Pero yo les he puesto en las diapositivas los 3 más importantes. Vamos a empezar con la reflexión. Se producen ecos que transformamos la imagen. Aquí, por ejemplo, vemos una ecografía de hígado. Esta es una ecografía de hígado. Este es el tejido hepático. Aquí están los vasos hepáticos. Aquí está el diafragma. Entonces, el haz del ultrasonido entra por esta parte. Necesito que me digan si pueden ver mi mouse. Sí, doctora, se ve el mouse. Perfecto. Porque necesito que vean por dónde ingresa el haz del ultrasonido. Aquí está, ¿no es cierto? Entonces el haz del ultrasonido ingresa por toda esta parte y hace este efecto de interfase. No es la misma interfase que va a hacer al interceder los vasos, al interceder el tejido hepático o al interceder el diafragma, que está más abajo. ¿Ya? Eso es la reflexión. El haz del ultrasonido es más reflectante en áreas más ecogénicas, más brillantes, por ejemplo, el diafragma. ¿Ya? Puede producir el efecto de reflexión mayor. ¿Cuáles son las causas de la reflexión? La impedancia acústica, la interfase. ¿Cómo hablamos de impedancia acústica? La resistencia que ofrece un medio al ser atravesado por un sonido y depende de la densidad del sonido. La impedancia es la resistencia que ofrece el tejido ante las del ultrasonido. No va a producir la misma resistencia el hígado que una vejiga llena o vacía, que es un órgano hueco, a diferencia del hígado, que es un órgano macizo. ¿No es cierto? La interfaz o zona de contacto entre dos medios es la impedancia distinta. O sea que sí, que si el haz del ultrasonido va al hígado y a la vesícula es un órgano hueco llena de líquido, entonces el haz va a producir una imagen distinta que la que va a producir al interceder al hígado. Eso quiere decir interfaz. Si no hubieran estas causas de reflexión, la imagen sería muy simple, plana. Estas diferencias que producen los tejidos nos hace que nosotros podamos ver la diferencia de imagen en la pantalla o en el monitor de ecógrafo. Seguimos con las bases físicas y los otros 2 mecanismos de atenuación. La refracción. Aquí tenemos el transductor. Miren su cablecito, el transductor. El haz del ultrasonido que produce una refracción. ¿Por qué? Por medio de este tejido, que normalmente es ecogénico, que normalmente es brillante, produce un efecto de rebote, más o menos de refracción. Dispersión es cuando el haz del ultrasonido intercede sobre algo, sobre una imagen. Normalmente, les doy un ejemplo, metal, sobre una estructura metálica, un clip metálico, un cuerpo extraño, produce esta imagen de dispersión del haz del ultrasonido. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, doctores? Vamos a pasar con el ecógrafo. Continuamos. El ecógrafo está constituido por el transmisor de energía, el emisor, el receptor de ultrasonidos, que son los transductores. Procesador de la información, que es el software, el sistema. Vamos a hablar de la formación de imagen en el ecógrafo, que es dada por el efecto piezoeléctrico. Se basa en el descubrimiento del efecto piezoeléctrico, dada por los hermanos. Mediante este fenómeno, al someter un cristal obtenido, hace vibrar el interior de un cristal y genera un haz del ultrasonido. Les voy a explicar de manera un poquito más general. ¿Qué pasa? ¿Qué realizan los hermanos Curie en el siglo XIX?
específicos. Encuentros cristales de cuarzo, el efecto piezoeléctrico se genera una energía ya estos que en las ultrasonidos de golpe una energía mecánica que es Saque desde el arco para la verde. Gana el Ecuador. Cuando se acerca la hora, es difícil cerrar, ¿eh? Y sí, pero los resultados que se están... Bueno, vamos a repetir efecto piezoeléctrico. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasían los hermanos Courier el siglo XIX? Realizan un golpe mecánico, una energía mecánica, en un lado del cristal. ¿Qué produce al otro lado del cristal? Energía eléctrica. Entonces, ¿qué es el siguiente experimento? Lo posterior que hace. Ponen energía eléctrica en el cristal específico y este nos produce ondas sonoras, a lo que hoy conocemos como ultrasonido. Por eso los hermanos Courier son los descubridores, los que han descubierto el efecto piezoeléctrico, por el cual es nuestro tema de estudio. ¿Se entiende esa parte, doctores? También es pregunta de examen, ¿qué significa el efecto piezoeléctrico? Esa es estructura general de todos los ecografistas. Vamos a ver los tipos de sondas, doctores, o de transductores. Voy a referirme a los transductores o sondas de ultrasonido. Tenemos la sonda lineal, que son de alta frecuencia. A esto me refiero con altas frecuencias, doctores. Lineal, alta frecuencia de 5 a 10 MHz. 5 MHz para llamar una alta frecuencia en la actualidad ya es muy bajo. Hay transductores de alta frecuencia hasta de 16 MHz. ¿Cómo son las articulaciones interfalángicas? Y diagnóstico de artritis reumatoide, extremidades o estructuras musculoesqueléticas. Una pregunta para ustedes y me lo van a responder en el chat. Doctores, ¿por qué nos digo que hasta ahora los ecógrafos de última generación tienen hasta 16 MHz? ¿Por qué no podríamos usar 30 MHz? ¿Por qué no podríamos usar 30 MHz? ¿Qué efecto nos produciría? Ahorita está, a ver, ahorita contesten en el chat, doctores, un poquito analicen. Esa va a ser su pregunta, parte de la lista también. Vamos a ver la sonda convexa, que es de baja frecuencia, 2 a 2 a 5. 2, 2.5, 3.5, 5, 7.5. Actualmente los equipos de alta gama tienen hasta 8 MHz en sondas convexas. De eso también depende la calidad del equipo, ¿no?
y son para el estudio de cavidad abdominal. Y la sectorial de baja frecuencia, que es un pequeño tamaño para los estudios de ecocardio. Vamos a ver volúmenes y otras. Ahora, la respuesta en el chat, doctores. ¿Por qué no podemos usar unas frecuencias mayores como 30 MHz? Voy a pensar que no están en clase. Pueden ponérmelo en el chat aquí en el Zoom. Entonces, ¿cómo vamos con el audio? A ver. ¿Qué dice en el chat? Para que habría una mejor nitidez, no podría tener una mejor resolución, podría ser que llegáramos a distorsionar la imagen, ¿no? Porque produciría menor contraste en las texturas, no se lograría la imagen, no se vería la resolución sería. No, doctor, tenemos que comprender. ¿Alguien está con su micrófono? Doctor William, por favor. Gracias. Ya. Apaga su micrófono, sigo escuchando otros. Doctor William Flores, por favor, su micrófono. Ya. Ya, doctores, lo que tienen que comprender en esta parte de la física es que si hubiera mayores resoluciones, se usa para métodos de tratamiento, no de diagnóstico. ¿Qué produce las altas resoluciones en ultrasonido? Produce aumento de temperatura de 1 grado aproximadamente, ¿ya? Lo cual no es dañino para los tejidos, porque nos sirve para diagnóstico. Es por eso que en algunos artículos
que no están al 100% certificados, nos dice que tenemos que tener cierto cuidado en estructuras o tejidos en formación, es decir, en embarazos iniciales. Sin embargo, todas las frecuencias que utilizamos en nuestras sondas endovaginales para ver embarazos iniciales, ninguno sobrepasa el límite de seguridad para evitar daños en tejidos. Solamente es una mención que a altas resoluciones produce aumento de temperatura. Por eso no sé si han escuchado un poco de la parte estética. Por ejemplo, el tratamiento de lipopapada con ultrasonido. Son altas frecuencias que hacen distorsionar el tejido celular subcutáneo. Eso como ejemplo. ¿Ya? Entonces quiero que sepan, tiene que quedar claro que las altas resoluciones sirven para ver estructuras más superficiales y las bajas resoluciones sirven para ver estructuras más profundas. Ahora se escucha mejor, ¿no es cierto? Ahora creo que me han escuchado mejor, ¿no, doctores? Vamos a continuar con este capítulo y luego vamos a hacer un descansito. Aquí tengo ejemplos de los transductores. Aquí tenemos una sonda o transductor lineal. Ya aquí pueden leer que tiene 7.5 MHz y está haciendo una ecografía de rodilla. Está justo sobre el tendón rotuliano en su inserción proximal. Ya aquí tenemos plano, tendidos un poquito plano, tejido celular subcutáneo. Aquí tenemos el transductor sectorial y está haciendo una ecocardio. Vean la entrada de la sonda, que es inicial y luego se amplía. Aquí la entrada de la sonda es rectangular. Transductor convexo, aquí tiene 2.5 MHz, está justo en el epigastrio y vean la sonda cómo se amplía. Ya aquí tenemos lóbulo hepático derecho y páncreas. Aquí tenemos una sonda endocavitaria o endovaginal, ¿ya? Tiene una angulación de 360 grados, tiene una frecuencia elevada también, hasta 7-8 MHz, porque está muy próximo a la estructura en estudio. Eso nos da una mayor exactitud en la visualización, por lo tanto, en el diagnóstico. ¿Ya? Vean la angulación, la entrada de la sonda rectangular, esta es piramidal, esta es aproximadamente mayor de 90 grados hasta 180 grados y esta 360 grados. ¿Se entiende esta imagen, doctores? Como podemos ver, hay sondas para todo tipo de estructura en estudio. Aquí tenemos ondas de todo tamaño, lineales, estas se dividen para ecografía de mama, ecografía muscular o osteoarticular y ecografía de partes blandas, por ejemplo, tiroides, testículo, etc. ¿Ya? También hay transtorácicos, intracavitarios, intravasculares, según el formato de su sector. Aquí tenemos el mismo cristal como cuando el receptor de los ecos generados se transforma en corriente eléctrica y transfiere al procesador, ¿no? Actúa como emisor y receptor atenuando sonido. Y aquí la energía eléctrica. Este es el transductor. Continuamos con el procesador de la información, que es el responsable de generar la imagen a cada eco recibido que le asigna. Tenemos la posición, el calculado de la distancia del mismo transductor en virtud del tiempo transcurrido, la intensidad de la señal, la amplitud y la compensación en función al tiempo. La intensidad mayor a los ecos distantes. Aquí tenemos tres formas de representación de la imagen recibida. Aquí tenemos el modo A, que es la amplitud.
tenemos tres formas de presentación de la información recibida. El modo A, que es la amplitud, el modo B, que es el brillo, y el modo M, que es el movimiento. ¿Ya? Todavía vamos a manejar el modo M movimiento en nuestros equipos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una aplicación específica que detecta el movimiento de las estructuras. Nos sirve para ver la frecuencia cardíaca. El brillo, que lo vamos a ir viendo en el manejo de ecógrafo, y el modo A, que es la amplitud. Ya no usamos mucho la amplitud, porque es una aplicación que ha sido sustituida por la escala de grises. Aquí tenemos el modo B, brillo, que son múltiples haces de ultrasonidos que generan imágenes bidimensionales con una escala de grises. El brillo de cada píxel representa la amplitud del eco recibido. Más amplitud, más blanco, desde la localización del plano examinado. Ya el brillo que nosotros le vamos a dar a la máquina. Algunos lo ven, les gusta la imagen más oscura, otros la imagen con más brillo, ¿no? Más blanca, y otros incluso le cambian la tonalidad al gris, ¿no? A un tono naranja, a debido ver en la fotografía. El sistema de representación del modo A es la amplitud, ecos representados en la forma de picos, ¿no? Que ya no lo vemos mucho. El modo M, movimiento. Aquí tenemos como los puntos de brillo de diferente intensidad, siendo la distancia proporcional al tiempo que tarda en recibirlos. Representación continua a lo largo del plazo y la ecocardiografía. Aquí tenemos el movimiento, el M de movimiento. Y aquí vemos el haz del ultrasonido interceptando sobre una imagen ecogénica. ¿Por qué lo marca? Porque no está una imagen completa, porque el brillo está elevado. ¿Qué nos ocasiona el no poder nosotros dar una imagen de brillo óptima? Que nosotros podemos dar más hincapié a ciertas zonas en estudio. Y eso se puede transformar posteriormente en un artefacto, que es nuestro siguiente acápite. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, doctores? Pueden escribir en el chat. Ya. Continuamos con la semiología ecográfica y escala de grises. Ecogenicidad. Escala de grises es lo que vamos a empezar a hablar como ecogenicidad. ¿Ya? Hiperecogénico, hipoecogénico, anecogénico o isoecogénico. Es el lenguaje de la ecografía. Aquí tenemos hipoecogénico. Esto es una imagen de testículo. Y aquí tenemos una imagen intratesticular que es hipoecogénico, gris. Aquí tenemos una imagen de hígado en cuyo interior se observa una masa. Esta masa es isoecogénica al tejido hepático. Entonces quiere decir que es igual a algo. Cuando hablamos de isoecogénico es igual a algo. Hiperecogénico, aumentado en su ecogenicidad, quiere decir que se ve más blanco. Cuando hablo de hiperecogénico, más blanco. Hipoecogénico, más gris, más oscuro. Entonces es hiperecogénico. Hiperecoico o hiperecogénico quiere decir más blanco. Esto es una masa igual, mi impresión intrahepática, hiperecogénico. Normalmente con áreas de calcificación. A eso llamamos hiperecogénico. ¿Cómo vamos hasta ahí?
Vemos esta escala de grises, ¿ya? Aquí tenemos hipoecogénico hasta anecogénico. ¿Qué significa anecogénico? Sin ecos, quiere decir que no recepciona los ecos. Hipoecogénico hasta volverse hiperecogénico o ecogénico. Esta es una ecografía abdominal. Aquí vemos el lóbulo hepático derecho, hipoecogénico. Hay gas, ¿no? Hay gas del intestino o la parte proximal del duodeno. Aquí está la superficie ósea, la vértebra. Aquí este es el páncreas, es ecogénico. Y estas son las estructuras vasculares, que son anecogénicos, porque son sangre. ¿Ve? Aquí tenemos la confluencia esplenoportal, la vena esplénica, y aquí tenemos la aorta abdominal en un corte transversal, porque la aorta abdominal es un vaso grande, ¿no? Aquí tenemos en un corte transversal, ya lo vamos a ver en el estudio de grandes vasos. Seguimos en la escala de grises. Hipoecogénico, tenemos el contenido vesicular, de repente por la presencia de barro biliar, y la sombra acústica, que es anecogénico. Aquí tenemos hiperecogénico, el cálculo dentro de la vesícula, y refuerzo posterior, que es hiperecogénico. Refuerzo posterior y sombra acústica son artefactos que los vamos a llevar. Artefactos que nos van a ayudar, en este caso, en el diagnóstico. Continuamos con ejemplos en la escala de grises. Hipoecogénico, ¿qué es esto, doctores? Es un útero gestante, donde tenemos hipoecogénico el tejido miometrial, ecogénico, la decidua que envuelve el saco gestacional, y anecogénico tenemos el saco gestacional con el líquido ovular, ¿no? Más ejemplos. ¿Qué es anecogénico? ¿Qué es anecogénico? El líquido amniótico. ¿Qué es hiperecogénico? La calota, el cráneo. Esto es una cabeza fetal. ¿Y qué es hipoecogénico? Las estructuras cerebrales. Aquí vemos hígado y riñón. ¿Lo ven? Aquí habíamos hablado de la resolución axial, quiere decir que el haz del ultrasonido, este es un transductor convexo, el haz del ultrasonido nos permite ver el hígado y el riñón. Y esto es un poco de mala técnica, un poco de la sombra oscura, ¿no es cierto? Vamos a describir un poquito el riñón. Esto es el parénquima renal, que es hipoecogénico e hiperecogénico el seno renal. ¿Se entiende? Aquí tenemos hiperecogénico, el cálculo intravesicular, y el contenido vesicular anecogénico. Ultrasonido. Aquí tenemos anecogénico sin ecos. ¿Qué es lo que no tiene ecos? El líquido, que tiene la capacidad de transmitir una onda acústica. Entonces, nosotros usamos el líquido como ventana acústica para ver estructuras posteriores al mismo, o sea, más abajo. Por ejemplo, nosotros usamos el llenado vesical para ver la próstata o para ver el útero. Lo vamos a ver en determinado marcador. Ecogénico, que tiene la capacidad de reflejar una onda acústica. Por ejemplo, la grasa o tejido celular subcutáneo, que siempre es ecogénico. Por eso nos dificulta la observación en pacientes que tienen abundante tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Porque el tejido celular subcutáneo es ecogénico. Su velocidad es mínima, es 334 metros sobre segundos. Entonces, la velocidad del ultrasonido es tan lento que no nos permite ver las estructuras que están a posterior. Por eso la ecografía sale mejor en personas que tienen tejido celular subcutáneo más delgado. ¿Se entiende hasta ahí? Aquí tenemos hiperecogénico, mucha reflexión del haz del ultrasonido, escasa o nula transmisión, que es hiperecogénico. El ejemplo más claro, el gas o el hueso. Gas, calcio, metal, ¿no es cierto? Hipoecogénico, la reflexión media, transmisión media y para tejidos blandos. Anecogénico, ausencia de reflexión, transmisión completa y líquidos. En líquidos sobre todo. Aquí tenemos la transmisión de hueso. Esto es una ecografía osteoarticular. Aquí tenemos el hueso. Vean cómo choca y no permite ver estructuras posteriores.
Aquí vemos la litiasis en colédoco. Aquí vemos un dispositivo intrauterino, el metal, ¿no? La T de cobre, o cómo se ve un haz reflectante dentro del miometrio. Aquí seguimos el análisis de estructuras hipoecogénicas, grises. El hígado no patológico, es hipoecogénico. El páncreas en su estado normal es hipoecogénico también, y el vaso. ¿Por qué les hablo en estado normal? Cuando hay hígados grasos que vamos a llevar, esteatosis hepática y demás, el hígado cambia su tonalidad en escala de grises. Lo propio el páncreas y lo propio el vaso. Estructuras sin ecos. La vesícula biliar sin contenido, las estructuras vasculares. Aquí están las estructuras vasculares intrahepáticas y la vejiga. Aquí está la ecogenicidad, por ejemplo, quiste biliar simple, anecogénico con refuerzo posterior. Hiperplasia nodular focal, vean cómo ha aumentado la ecogenicidad dentro del hígado. Aquí tenemos hemangiomas, ¿no? Hemangiomas por el proceso de la coagulación sanguínea tienen una imagen ecogénica. Y la esteatosis hepática, aumento de la infiltración grasanina. Vean la diferencia, esteatosis hepática y hígado simple, isoecogénico. Y esto ha aumentado en relación al parénquima al renal. ¿Cómo vamos hasta ahí, doctores? Hacemos un break en artefactos. Vamos a descansar 10 minutitos, doctores, y continuamos en 10 minutitos con artefactos del ultrasonido. Entonces, continuaremos mejor. Artefactos ecográficos. Lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto, doctores? Es la imagen que se forma tras la reflexión de una imagen, ya sea esta muy ecogénica o cero ecogénica, o sea, hiperecogénica o anecogénica. Un ejemplo aquí claro, tenemos los arcos costales que están formados por tejido óseo, entonces son hiperecogénicos. Aquí tenemos el hueso, sombra nítida o gas, que nos da, un calcio que es una sombra nítida y nos da una imagen en gas, que es una sombra sucia. En cambio, la estructura ósea nos da una sombra limpia. Aquí tenemos el refuerzo acústico posterior, que es la imagen contraria a la sombra sónica. Por ejemplo, aquí tenemos la vesícula biliar, que nos dice que esto es una imagen anecogénica completa, que no hay ecos internos. Por lo tanto, esta imagen se llama refuerzo posterior. Aquí tenemos una imagen vascular intrahepática o una lesión quística y un refuerzo posterior, una lesión quística, refuerzo posterior. Vamos a continuar con artefactos del ultrasonido. ¿Qué es un artefacto de ultrasonido, doctores? Son anomalías que aparecen en la imagen que no está originada por una estructura alguna, que son como fenómenos fantasmas. Se producen cuando un haz de ultrasonido incide en la interfase que separa dos medios de diferente impedancia acústica.
¿Cuál es la diferencia, lo diferente en la impedancia acústica, doctores? Lo diferente en la impedancia acústica es una estructura maciza con una estructura sólida. Esos son diferentes en la impedancia acústica. Ejemplo, sólido ecogénico, gas en tubo digestivo, sólido en hueso, ¿no? Al formarse esta imagen ecográfica se puede generar artefactos que forman parte de la imagen sin corresponder a la anatomía real. Aquí tenemos las causas: por la naturaleza del tejido, por el operador, por el mal funcionamiento o programación del equipo. Aquí tenemos un refuerzo posterior, una reverberación que se da en ecografía pulmonar, una cola de cometa que se da cuando algo pasa con el equipo. La cola de cometa normalmente es cuando se rompe un cristal, por ejemplo. Entonces nos produce esta imagen. Aquí tenemos una imagen en reflexión, reflejo. Habíamos llevado atenuaciones que pueden atenuar la imagen. Aquí tienen el diafragma hiperreflectante que nos da un hemangioma hepático y se refleja. Otro hemangioma hepático, imagen en espejo. La anisotropía, que se da en los tendones. Cuando nosotros tenemos la capacidad de manipular los tendones, de manipular el transductor sobre los tendones, produce el fenómeno de anisotropía. ¿Ya? Esta anisotropía puede hacer cambiar la ecogenicidad del tendón y nosotros poder confundir con una tendinitis o una tendinosis. La sombra acústica posterior en los cálculos y el refuerzo posterior. Artefactos. ¿Cuáles son de atenuación y cuáles son de propagación? Los de atenuación: sombra acústica, refracción y realce acústico. Los de propagación: reverberación, cola de cometa y refracción e imagen en espejo. Aquí tenemos en la imagen izquierda insuficiente gel de contacto y que el aire entre el transductor y el cuerpo no permite que pase el ultrasonido. Esta imagen se ha obtenido de las costillas, observando líneas oscuras radiales, ya que son costillas, no permiten que pase el ultrasonido. Aquí están ajustes en el sistema de notificación equivocada. El foco ha sido ajustado demasiado cercano a la imagen. Un ajuste en focos. Aquí van a ver en los costados los focos, lo vamos a ver en manejo de equipo. Esta es la razón por la cual la parte inferior de la imagen se ve oscura o medio sucia. Aquí está el ajuste de la ganancia o el brillo, áreas escaneadas que se representan completamente blancas, que da la impresión de una infiltración grasa falsa. Aquí está la ganancia graduada, donde podemos ver la ecogenicidad adecuada de las estructuras. Aquí está imagen correcta en blanco y negro. Artefactos en modo B: sombra acústica, ausencia de señal posterior, no hueso. Y refuerzo posterior en líquido, ¿no? Esta es una imagen quística en planos superficiales, en partes blancas. Aquí está el refuerzo posterior que se produce cuando el ultrasonido atraviesa un medio sin interfaz inferior a un medio sólido ecogénico, típico de los quistes cuyo contenido es acuoso, de las vejigas y de aquellas estructuras cuyo porcentaje de agua es elevado. Funcionan como ventanas para estudios de otros órganos como el de próstata, el de útero y el de ovario. Aquí tenemos el refuerzo posterior, igual en una estructura crística. Este es el refuerzo posterior, y aquí tenemos la vejiga con un refuerzo posterior, y este es el estudio de próstata. Aquí está la vejiga llena, ginecos internos y el refuerzo posterior. Aquí tenemos las estructuras vasculares, la vena safena, las venas superficial y profunda, ¿no? Refuerzo acústico posterior. ¿Qué quiere decir este pequeño refuerzo acústico posterior? Que no hay trombosis en el momento. Y está un refuerzo acústico posterior típico de un cálculo. Sombra acústica posterior. Y artefactos en sombra sucia, cuando hay áreas de calcificación en articulaciones, por ejemplo.
Artefactos en reverberación con efecto de masa. ¿Dónde vemos estas imágenes en reverberación? Estos son estructuras pulmonares. Este es en reverberación, no sé si logran ver en mi cámara. Este efecto de reverberación, que se hace en ecografía pulmonar, donde nosotros analizamos esas reverberaciones del diafragma del diafragma versus el parénquima pulmonar. Entonces, como es una imagen con aire, no nos va a producir, no vamos a ver el pulmón, pero sí vamos a ver esa reverberación. Aquí tienen artefacto en cola de cometa. Esas colas de cometa también se producen en ecografía pulmonar. Es producido por múltiples reverberaciones pequeñas en un cúmulo de burbujas de aire dentro de reflectores muy juntos. Aquí están colas de cometa, miren, que pueden hacer confundir con una estructura ecogénica, área de calcificación interna, una vascular calcificada, etc. ¿Qué se hace para evitar estas colas de cometa? Modificar nuestra manipulación. Aquí están artefactos de colas de cometa. Aquí está la imagen de espejo dada por el diafragma. Esta es una imagen hepático y este es el reflejo. Aquí tenemos otra imagen en espejo. Esta es una imagen y esta es una imagen en espejo igual dada por el diafragma. Así es simular una masa. La anisotropía, lo que les había dicho, el movimiento sobre los tendones, que son las reflectantes. Vean aquí cómo la parte del tendón se ve todo brilloso. Y aquí hay partes anecogénicas dispersas. Anecogénicas, que puede simular un proceso inflamatorio. Aquí, completamente el patrón fibrilar conservado. Y también hay anisotropía. Aparece la ecografía de rodilla. Esta es la inserción distal. En el tendón rotuliano. ¿Alguna duda, alguna pregunta, doctores? Doctores, ¿estamos presentes? Doctores, ¿están presentes? Sí, doctora, estoy presente. Qué bueno. Vamos a ver un poquito de la técnica, ¿ya? De la técnica de exploración y la botonería. Esto es más que todo para que lo vean en la plataforma virtual. Ya no está bloqueada la presentación, justo porque quiero que lo repasen y lo estudien, sobre todo para las prácticas. ¿Ya, doctores? Esto es importante que lo sepan en la práctica. Voy a darles un flash resumido de todo lo que es el manejo de la botonería ecográfica. Para la siguiente semana arrancar con los temas ecográficos propiamente dichos. Con este tema ustedes se van a orientar, cuál es derecha, izquierda, etc. ¿Ya?
técnica de exploración e instrumentación quirúrgica, planos y cortes ecográficos. Vamos a ver la dirección del transductor en la imagen del monitor, obtener imágenes derechas en cortes, longitudinales, transversales y coronales, instrumentación del ecógrafo, manejo, controles, indicadores, uso del software y cálculos de volumen, frecuencia cardíaca, biometría fetal y otros, planos de corte ecográficos, cortes referenciales de la exploración de los órganos de la ecografía, abdomen, riñones, próstata, etcétera, reparos anatómicos, patrones y signos ecográficos normales. ¿Ya? Empezamos con la muesca del transductor que señala el inicio del barrido de la exploración y corresponde al lado derecho del monitor. ¿Ven mi mouse, doctores? La muesca corresponde al lado derecho de la pantalla. Aquí tenemos corte longitudinal que es perpendicular al eje mayor del cuerpo. La muesca va hacia la cabeza del paciente. El barrido en la exploración, ¿cómo lo vemos en la imagen? La cabeza y los pies. Y todo lo que está en el lado derecho de la pantalla en corte longitudinal es superior. Todo lo que está en el lado izquierdo de la pantalla en corte longitudinal es inferior. Parte anterior, parte posterior. La muesca en dirección derecha del barrido. Derecha, izquierda, imagen en el monitor. Derecha e izquierda. Estamos en corte transverso. La muesca hacia el lado derecho de la paciente. Todo lo que está arriba anterior, todo lo que está abajo en posterior. Longitudinal, transversal, cortes oblicuos, imagen en el monitor, de derecha a izquierda. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un poquito de la botonería. Este es un equipo básico, ¿ya? Donde tiene todos los usos descritos. Aquí tenemos el ecógrafo, controladores, el panel frontal. Un momentito, por favor, voy a restablecer un ratito mi internet. Así creo que tengo mejor audio, ¿no? Restableciéndolo cada cierto tiempo. Creo que es por el largo rato que está el Zoom prendido que se daña un poquito el audio. Bueno, aquí tenemos los controladores del ecógrafo, el panel frontal. El interruptor de poder, prendido y apagado. Eso les voy a enseñar con el respectivo equipo. Aquí está el contraste, el brillo. El control total de la ganancia, los tiempos de ganancia, que son en la escala de grises mayor y menor. Aquí tenemos el panel de teclado. Vamos a ir analizando uno por uno. El botón más utilizado, el congelado y descongelado, ya freeze. Es importante saber en el botón de congelado y descongelado, doctores, que hay ciertas funciones en el ecógrafo que se activan cuando ponemos
congelado y se desactivan cuando ponemos descongelado y estamos en actual. ¿Ya? Eso es lo importante en el frisado y desfrisado de la imagen. Otra cosa, cuando está el botón en descongelado, está funcionando, es decir, que hay un intercambio de sonidos. Y ese intercambio de sonidos, doctores, es lo que produce el desgaste del efecto, el desgaste del equipo, porque el equipo está funcionando vanamente. Siempre hay que dejarlo en congelado cuando lo estamos haciendo uso. Ahí tenemos el paciente primero, apretamos paciente, paciente nuevo. Esto va a reiniciar los datos anteriores, ¿no? Nos va a permitir iniciar un nuevo estudio. Elimina los datos y medidas del paciente anterior para introducir los datos del paciente nuevo. La información, programar los datos del paciente. Apellido, nombre y enter, ¿no? El enter es el set del equipo. Y el diagnóstico de referencia no siempre lo ponemos. Ahí tenemos el set, que es el enter del equipo. Este es el track, como nuestro mouse del equipo, ¿ya? Y el back, que es deshacer. Y set para salir. Ahí tenemos probe, realizar el cambio de sonda. Y tenemos para realizar nuestro cambio de transductor, lineal o convexo. Bueno, normalmente tenemos lineal o convexo y transvaginal, dependiendo de nuestro equipo. Activar el descongelado para hacer el endovaginal. Reiterar la tecla probe para volver a la primera. Seleccionar examen. Eso es importante, porque si nosotros estamos haciendo un estudio obstétrico, si no seleccionamos un examen obstétrico, no nos va a dar la opción de medidas de la biometría fetal. Ahí tenemos el menú, medidas, aquí tenemos, ¿no? Para embarazos pequeños, embarazos grandes. Y la frecuencia, lo que les decía, doctores, podemos calibrar la frecuencia. Si vamos a ver estructuras muy profundas, bajamos la frecuencia. Si la estructura que tenemos que ver es más superficial, subimos la frecuencia. ¿Ya? Lo mismo si vemos al paciente con tejido celular subcutáneo entre 10 y 12 centímetros, bajamos la frecuencia para que nos dé mayor visión a planos profundos. Y se activa al estado de descongelado. Aquí tenemos las sondas más comunes, ¿no? La convexa 2.5, 3.55, endovaginal 5, 6.5 y 8 MHz. Ahí está 2.5, vean el cambio, por favor. 3.5 hasta 5. Habíamos dicho mayor frecuencia, mayor resolución, menor profundidad. Menor frecuencia, menor resolución, mayor profundidad. El file del archivo, ¿no? Activar, presionados, como una computadora, ¿no? Entre más lo llenen el archivo, esto puede lentear un poquito el software. Imágenes importantes, es prioritario también poner el archivo, ¿no? Con el puntero seleccionar las imágenes y el set despliega, ¿no? Podemos guardar con diferentes títulos. Ahí tenemos para comentarios. Digitar el efecto, activan los caracteres. Ahí está. Igualito que un teclado de computadora, igual.
las teclas direccionales que cambian el sentido de la flecha y la señalización. Es importante, doctores, describir y señalar las estructuras que estamos estudiando, ¿ya? Es importante, doctores. Están aquí está la librería de comentarios predescritos. Y con la tecla creo se borra todo. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, doctores? El barrido. Pero también, doctores, se puede izquierda, derecha, integral, posterior. Nos da los equipos la opción, doctores. Nos da, ¿ya? Yo les estoy enseñando la manera general, universal, pero no es que no lo he visto en algunos colegas que obviamente interpretan las imágenes de esa manera. Y es igual, ¿no? Pero yo les estoy enseñando la manera universal. Aquí tienen estas teclas para invertir las imágenes. ¿Ven? Para invertir las imágenes. Lo anterior es posterior y lo posterior es anterior. Tenemos las teclas. Tenemos las teclas en exploración en módulo B central. Es importante, doctores, que veamos un poquito la parte teórica. Sé que esta parte de manejo de equipo es un poco aburridor porque es más con la máquina, ¿no es cierto? Yo cuando iniciemos la práctica les voy a dar un copiado también de esto en físico, una hojita en resumen, para que ustedes sepan para qué sirve para cada teclado. De todas maneras, es por lo menos para que ustedes vean, entiendan esto, porque en base a esto también vamos a seguir avanzando la parte de técnica y exploración ecográfica. Aquí vemos en modo B, en modo B, tenemos el modo B central y el modo dual, doble pantalla, que es para cálculo de volumen. Ya tenemos el doble pantalla. ¿Cómo funciona este cálculo de volumen? Hay varias maneras, doctores. Ahorita vamos a ver esta medida, que es los dos axis o en elipse, que es lo que tiene nuestro equipo en elipse. Diámetro anterior y diámetro AP transverso. Las medidas, presionar set, volumen en 150 cc. Es la parte más sencilla para estructuras ovaladas, casi perfectamente ovaladas. Pero ¿qué es lo más común en 3 axis? Esto es un esquema de la vejiga y la próstata. Amarillo es la vejiga y esto debería ser la próstata. Trackball seleccionan para desplegar. Seleccionar 3 axis. Desplazar caliper con el trackball hasta los extremos y fijarlo. Ahí tienen, miren cómo se acopla y medida longitudinal de la próstata. Ya les he hecho resumen también de la parte de las medidas de la próstata. Con eso, para el momento que aquí, para que tenemos la vejiga, lo propio. Longitud, corte transverso, medida transversa, medida longitudinal
y antero-posterior, presionando SEP en volumen cálculo. Exploración en movimiento. Y eso igual en doble imagen, ¿no? Esto lo van a ver seguramente en su práctica de ginecobstetricia, donde nosotros buscamos el movimiento del corazón y lo hacemos coincidir con el capturador de movimiento del equipo y nos tiene que dar las ondas de movimiento cardíaco. ¿No? Dependiendo del equipo a cuánto esté calculado, a una o a dos ondas. Las marcas de cuerpo no las utilizo mucho yo, doctores, puesto que ocupan un espacio importante en nuestra fotografía. Trato de no ocuparlo, pero es importante que lo sepan, sobre todo cuando vamos a informar para una exposición o para algo así. Ya es importante las marcas de cuerpo, ahí tienen útero, parámetros de enseñanza, útero, abdomen y demás. Lo vamos a probar igual en la práctica, todas estas opciones. Tenemos las marcas de cuerpo, útero. Y las posiciones del enfoque, que habíamos hablado del foco, ¿no es cierto, doctores? El foco. Hay equipos que tienen 2, 3, hasta 4 focos, dependiendo de la calidad del equipo. Otros que los focos tienen solo 2 focos, pero son 2 focos de excelente transmisión. Este tiene un foco, aquí lo pone, aumentamos el foco. Es para dar mayor nitidez bien aquí arriba, bien acá abajo o al centro. Y aparecen los 4 focos. Ahí tenemos selección del proceso de imágenes automáticas. Ahí están los focos, ¿no? El zoom y el DPTH es lo que más utilizamos, doctores. Magnificar y profundidad. ¿Qué es lo que magnifica la imagen, doctores? El zoom. ¿Ya? Una imagen pequeñita no nos va a volver grande. El DPTH nos va a volver toda la imagen grande nos va a acercar el DPTH porque trato de no focalizarme, no me gusta ver la imagen un poco más global, pero otros colegas lo hacen excelente con el zoom. Vamos a probar ambos, ¿no? DPTH o zoom. Eso en la práctica. Como les digo, doctores, esta presentación que la tengan en la plataforma y lo vayan revisando porque sé que es mucha botonería. En el momento de la práctica yo también les voy a dar en la parte física. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, opciones, doctores. O son más participativos o todas las clases son con cámara. Ahora ha sido un poquito más teórico porque realmente la parte introductoria siempre es teórico, pero a partir de la siguiente clase va a ser más práctico, más gráfico, más todo. ¿Ya? Estén más atentos, más entiendo, la hora es un poquito complicado, pero también es una hora en la que creo que todos pueden participar. En el día la mayoría estamos ocupados, una manera de preparar. Voy a hacer pequeñitas evaluaciones para mantenerlos un poco despiertos, mismas que les pueden apoyar en sus notas finales. Esa se me está ocurriendo ahorita porque no son tan muy participativos. Y va a ser pura imágenes y va a ser más didáctico. Esta parte introductoria siempre es más teórico, entiendo su cansancio. ¿Alguna duda, alguna pregunta, doctores? Les voy a poner 2 prácticas sencillitas para la siguiente clase, ¿ya? Que es solamente llenarlo en las mismas diapositivas en las que les estoy mandando. ¿Ya? Las diapositivas que les voy a mandar es un documento Word y es unas diapositivas. Ustedes las descargan y las llenan, ya están hechas. Posterior les voy a dar otros trabajos que les van a tomar un poquito más de tiempo. Ahora quiero que repasen eso. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, doctores? Aunque sea en el chat. Doctora, una pregunta.
eso de las tareas, ahí mismo hay que subir en las mismas diapositivas. Sí, vamos a ver cómo resulta la parte de subir, si todos pueden acoplarse. Alguna vez hemos buscado otra opción, pero lo óptimo es que esté en la plataforma. ¿Ya, doctores? Por eso estoy empezando con 2 prácticas pequeñitas. Son 2 prácticas cortitas nada más que solo es llenar. No tienen que hacer nada más que llenar. Ya, lo descargan y lo llenan. Doctora, ¿hasta qué tiempo tenemos para poder presentar estas prácticas? Hasta la siguiente clase. Hasta el siguiente jueves, antes del inicio de la clase, a una hora antes de empezar la clase, yo voy a revisar las prácticas. Así que tienen una semana de tiempo. ¿Ya? Yo creo que lo voy a subir mañana en el transcurso de la mañana, por favor, hasta media tarde quizás. Pero como les digo, no es una práctica que tengan que hacerla, solo es para llenarla. Y es solamente de lo que están en las diapositivas ahora. ¿Ya? Para que analicen las diapositivas y las llenen, nada más. No se asusten. Posteriormente sí ya vamos a hacer un poquito cosas más complicadas y posiblemente las hagamos directamente en las clases. ¿Ya? Y así también no tienen tanto trabajo para la semana y estamos más activos. ¿Ya, doctores? ¿Alguna otra duda? Doctora, buenas noches. Una consulta con relación al horario de prácticas. Uy, eso no sé, doctores. Faltan todavía como tenemos 6 semanas de clases, ¿no? La sexta es tu evaluación general. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Estoy viendo que son varios cursantes. Tengo 31 participantes ahorita en sala. Bueno, menos los ingenieros y demás. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Conforme vayamos pasando las clases. ¿Todos son de La Paz, doctores, antes? Yo soy de Cochabamba. Yo soy de Cochabamba, doctora. Ah, ya. Yo soy de Mapiri. Eso es La Paz. De Uyuni, doctora. De Cochabamba, doctora. De Cochabamba, doctora. Con la sede de Cochabamba no hay mucho problema porque nos vamos a organizar con ellos. Tenemos allá nuestra sede, no hay ningún problema. Nos organizamos para estar ahí un fin de semana. O, no sé, una tarde. Depende la disponibilidad de ustedes. Hay algunos que hacen turnos y prefieren sábado en la tarde, domingo todo el día. Depende. No hay problema con eso. Y con respecto a los de La Paz, lo propio. Conforme vayamos pasando las clases, vamos a ir conversando en qué horario sería conveniente pasar clases, que estén cómodos todos. Por lo menos el 90% me interesa que tengan esa disponibilidad de tiempo. Las clases iniciales que son entre nosotros mismos, eso podemos hacerlo en las noches, no hay problema. Pero ya cuando hagamos un poco de prácticas, entonces con algunos pacientes o alguna campaña, eso sí, ya doctores nos tenemos que organizar con la disponibilidad de tiempo. Ya, hay tiempo para eso, tenemos tiempo de conversar y ustedes también pueden conversar de manera interna, cosa de proponerme a mí las fechas, proponer a la institución también, yo les voy a hacer llegar sus propuestas en cuanto a horarios. Tenemos para eso 6 semanas en las que vamos a cumplir nuestro horario de los jueves 8:30. ¿Ya, doctores? No me molesta que estén con su cafecito, su tecito o algo, pero si es que voy a pedirles prender la cámara para hacer las evaluaciones respectivas. Y si no entienden algo, doctores, están en la completa libertad de decir, repitamos la siguiente clase, esta parte no he entendido. Me imagino esta semana van a revisar las diapositivas. Esta parte no he entendido, esto no. Con tal de que sea óptimo este módulo. Pero a partir de este van a avanzar gineco, que es más mezcla con la parte clínica, necesitan tener mayor conocimiento de la parte ecográfica. Ya no les van a enseñar tan minucioso, les van a avanzar la parte técnica de manera general. Entonces esta parte básica es importante, doctores. Bueno, espero que haya sido satisfactorio y no hayan estado tan cansados. La siguiente clase nos vemos con sus prácticas. Gracias por su paciencia, doctores. Ya estoy viendo las... Una pregunta, por favor, la bibliografía y cuándo van a subirlo a plataforma la grabación de esta primera clase. Hasta mañana ya, doctor. Denles un día, por favor, a
al servicio de sistemas, de las 24 horas a lo mucho lo van a subir todos los Y la pendientes. No tarda. bibliografía, por favor. También está la bibliografía, de todas maneras se las voy a escribir en el grupo ya, las bibliografías. Yo he descargado algunos textos que no son los últimos, porque usualmente en internet no hay para descargar las últimas versiones, pero de repente pueden buscarlas y está en PDF en internet. Entonces yo les voy a pasar qué textos y conforme a las evaluaciones, sobre todo, va a ser de las diapositivas que yo les di. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Gracias. Les paso los textos de los que he basado las diapositivas. Eso sí, los tienen que revisar. Eso les voy a pasar los títulos. Como les digo, me parece también más fácil que los revisen de internet porque están las últimas versiones, pero están bien protegidas. Están en PDF, no se puede bajar, pero sí se puede estudiar y sacar capturas de páginas para hacer algún trabajo, sí se puede. ¿Ya? Ya los voy a ir orientando con eso también. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Ah, mira, hay de Oruro, de Cochabamba, bueno, Potosí, Rivera Alta. Nos vamos a organizar, doctores, no se preocupen. ¿Ya? Y ustedes, como les digo... Doctora, aquí de Oruro también hay. Doctores, con respecto a las sedes, igual pueden ir ustedes conversando, ¿no? Más o menos en horarios y fechas, pero tenemos tiempo 6 semanas, no se apresuren, no se preocupen por eso. Siempre lo resolvemos. Ahora sí, ¿alguna pregunta? No ha habido lista, ¿no? ¿O va a haber? Claro, yo tengo mi lista. Ah, ya, gracias. Tengo mi lista así aquí en el chat. ¿Ya? Y la próxima nos envían sus prácticas. Les vamos a ir estando en contacto toda la semana en el chat. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces que pasen muy buenas noches, doctores. Estamos en contacto.